Hola, ¿quieres empezar a invertir? ¿Tienes correctas finanzas personales? ¿Has definido tu perfil de riesgo, pero tienes montos pequeños para hacerlo? Creo que este video te puede dar un mecanismo y una estrategia para empezar a hacerlo. Buenos días, Carlos Zambrano, inversionista asalariado, y en este episodio hablaremos de gestión pasiva, una estrategia que puede ser para todos aquellos que inician en el mundo de las inversiones o aquellos que ya tienen cierta experiencia pero que no tienen tiempo para vigilar los mercados financieros. Pero como siempre, antes de empezar, el aviso de responsabilidad. Recuerda que este video tiene fines educativos y no representa de ningún modo asesoría respecto de los instrumentos de los cuales voy a hablar. Recuerda que tus decisiones dependen al 100% de ti mismo y es tu responsabilidad el futuro y lo que pueda pasar con él. Hola de nuevo, ¿cómo están? En este episodio les hablaré de la gestión pasiva como una estrategia de fácil seguimiento por aquellos inversores particulares los cuales no tenemos mucho conocimiento, o a pesar de que tenemos muchos conocimientos, como decía, no tenemos el tiempo de seguir el mercado. Y en efecto, cada vez que hablemos de gestión pasiva tendremos que hacer referencia a John Bogle. John Bogle, quien fue considerado el padre de la gestión pasiva, es el fundador de Vanguard Group en 1974. Vanguard, en efecto, es el creador del ETF BOO, que es el que replica exactamente el Standard & Poor's 500 y lo hace desde hace más de 50 años. La filosofía de inversión de John Bogle es bastante sencilla. Para él, el principal causante del deterioro de las ganancias de los particulares está en las comisiones y en los gastos. Las comisiones y los gastos que nos cobran los fondos, sobre todo a los particulares, hacen que se erosionen las ganancias que deberíamos tener. Y en esto tiene una respuesta bastante sencilla para que podamos generar riqueza. Lo primero es que nos va a decir no deberíamos estar pensando nosotros como principiantes o como inversionistas particulares en querer vencer el mercado. Lo que deberíamos hacer es intentar hacer lo mismo que el mercado. Si el mercado sube, subimos con él, y si baja, bajamos con él. Pero intentar vencerlo va a ser demasiado caro, y en términos generales, solo algunos, menos del 10% de los gestores lo va a lograr. En este sentido, lo que nos dice John Bogle entonces va a ser que no deberíamos estar buscando la aguja en el pajar, sino comprar el pajar entero. No intentes vencer al mercado, intenta hacer lo mismo que el mercado. Entonces, la gestión pasiva, ¿en qué se va a basar? Justamente en replicar el rendimiento de un índice, generalmente del Standard & Poor's, y cuando ustedes invierten o nosotros invertimos en un instrumento que está indexado a ese índice, lo que hacemos es reducir costos, porque generalmente no vamos a tener que hacer absolutamente nada aparte de seguir el índice. Entonces, por eso es que la filosofía de inversión de John Bogle va a ser diversificarnos a través del índice bajo una menor rotación de cartera, porque no vamos a estar comprando y vendiendo acciones, y simplemente a bajos costos, porque el gestor o el ETF que compremos simplemente va a tener que guiarse por el índice que hace todo el trabajo por nosotros. Pero entonces, para entender la estrategia tenemos que entender qué es el Standard & Poor's. El Standard & Poor's no es un ETF, no es un fondo, en principio es un indicador. El Standard & Poor's 500, que fue creado en 1923, al principio con 233 empresas, y solo hasta 1957 se hicieron más o menos 500 empresas, es el grupo o es la agrupación de las 500 empresas más líquidas del mercado americano. Entonces la reúnen, y lo que intentan hacer es ver a través de cómo se comportan estas empresas en bolsa, saber la salud o no del mercado americano. En principio, el índice es utilizado para saber cómo se comporta la economía americana. Lo que hacen los fondos entonces es simplemente copiar esa integración de ese índice y hacer un instrumento que compre las acciones en las cuales está compuesto el índice. Por lo tanto, no podemos confundir el Standard & Poor's, ¿cierto? 500, con el BOO, que es un ETF, o con el SPX, que es otro ETF. El primer ETF es de Vanguard y este segundo ETF es de BlackRock. Pero ETFs que están indexados al Standard & Poor's existe más de 1000 en el mundo. No podemos estar fundiendo el índice del Standard & Poor's ante los ETFs que lo replican. Y aquí tengo que hacer una aclaración, porque si bien hay una gestión pasiva, lo cual implica una gestión activa, ¿cierto? Y esta gestión activa consiste en encontrar ese activo
que va a crecer y que va a darnos bastantes riquezas dependiendo de la forma en que le evaluemos el activo, evaluemos la empresa. Lo cierto es que siempre se ha pensado que hay una disputa ideológica entre lo que dice Warren Buffett, que es el gran defensor de la gestión activa, contra lo que dice aquí John Bogle, que es el defensor o el padre de la gestión pasiva. La verdad es que si bien Warren Buffett afirma que si los mercados eficientes fueran eficientes, estaría pidiendo caridad en la calle, es decir, que si él creyera que el mercado siempre le da un valor justo a las acciones, él nunca encontraría acciones baratas porque el mercado le está asignando el valor o el precio que corresponde. Lo cierto es que John Bogle hace una aclaración y dice, oiga, en realidad el mercado es muy eficiente, es decir, usted para qué está buscando el precio justo de la acción. Entonces vamos a hablar de la eficacia o la eficiencia del mercado. En la eficiencia del mercado lo que quiere decir John Bogle es que si el precio sube o baja, eso es lo que el mercado, el señor mercado le está dando. Ese precio a la acción es lo que él considera justo. El mercado, ¿cierto? Entonces, ¿usted para qué está buscando acciones baratas si finalmente el mercado, el precio que le está dando en ese momento es el precio justo? Warren Buffett, que es el número uno de los inversionistas de gestión activa, lo que dice es, menos mal que el mercado no es eficiente porque en algunos momentos, si suponemos que el precio de un activo es esta línea verde, cuando el mercado tira hacia abajo, ¿cierto? El precio, yo puedo o tengo forma de detectar eso y puedo comprar el activo, el índice o lo que sea en ese momento y ganar mucha más eficiencia, mucho más dinero con las bajadas y subidas del mercado. Entonces, esa es la diferencia entre valor y precio. Para Warren Buffett, efectivamente hay una diferencia entre valor y precio. Una cosa es lo que yo pago, que sería el precio, y otra cosa es lo que recibo, el valor. Entonces, él lo que está buscando es cuando las empresas están baratas, porque él considera que el valor de la empresa es mucho más alto de lo que nos está indicando el precio. Entonces, supongamos que la línea verde es ese valor justo. Warren Buffett va a encontrar siempre esas formas de comprar más abajo. Y no solo en cada momento. Por ejemplo, hoy puede evaluar la empresa en este punto, ¿cierto? Y saber que en el futuro va a estar acá. Y lo que va a decir es, oye, usted tiene forma de identificar cuándo las cosas están baratas. Lo que dice John Bogle les dice, eso es verdad, pero es tremendamente complicado. Y sobre todo cuando usted está empezando o cuando no tiene tiempo o no tiene la habilidad para hacerlo, puede costar dinero. Es más, el 90% de las personas y de los gestores que hacen gestión activa pierden dinero respecto del mercado. Entonces, volviendo a las rentabilidades del Standard & Poor's, aquí les traigo un ejemplo. Esto es en el 2007, este es el Standard & Poor's, el índice, y aquí esta es la crisis de la subprime, las crisis que pasamos en el 2007, 2008 y 2009. Como ven, hay una caída del 50%. Si alguien hubiera comprado el índice acá y lo vende al día de hoy, tendría 269% de ganancia durante ese año. Si alguien hubiera comprado de forma metódica mensual este índice, lo que tendría es un porcentaje del 6.37% efectivo anual de ganancias, y si invierte los dividendos que recibe el índice de las empresas que componen el índice, tendría hasta una ganancia del 7 o el 8.5 efectivo anual. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien que ha comprado mensualmente o ha metido dinero en este índice durante los últimos 17 años podría tener una rentabilidad hasta el 8.5 efectivo anual durante más de 17 años. Y eso a pesar de las caídas del 56% de la bolsa en la subprime, del 32% en COVID, del 25% en el 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de estas caídas, si alguien está invirtiendo mensualmente en montos muy parecidos o iguales durante 17 años, tiene una rentabilidad del 8.5. En la estrategia de John Bogle, efectivamente el tiempo es tu amigo. Él dice, el tiempo es tu amigo, el impulso es enemigo, ¿cierto? El corto plazo siempre habrá ruido, siempre habrá noticias que afecten el mercado. Usted no se preocupe por eso. Usted simplemente dedíquese a invertir en el mismo índice de forma constante y así ganará dinero. Estas estadísticas creo que son de JP Morgan. Lo que dicen acá es, mire, si usted invierte en bolsa durante un año, las probabilidades que pierda dinero son cercanas al 37%. Pero si invierte de forma constante por 5 años,
las posibilidades de que usted pierda dinero se reducen al 17%. Si usted lo hace por 10 años, se reduce esa posibilidad a menos del 10%. Y si lo hace por más de 20 años en bolsa de forma constante, las probabilidades de que pierda dinero son iguales a cero. Lo mismo dice un estudio de Bloomberg. Efectivamente, si usted invierte en la bolsa durante un día, las probabilidades de perder su dinero son del 46% a partir del momento que sabe invertir en bolsa. En una semana, las probabilidades de perder dinero son del 43%, en un mes del 41%, del 3 meses 37%, si lo hace por 12 meses hasta el 31%, por 3 años de 21%, por 5 años 19% y por 10 años sería del apenas 10%. Y como les digo, si ustedes invierten y se han hecho estudios de las personas que han invertido en el mismo Standard & Poor's durante 20 años, nadie ha perdido dinero. Y por eso es la razón que nos dicen que cuando uno invierte en bolsa tiene que hacerlo a largo plazo. Generalmente cuando se habla de invertir a largo plazo, se está hablando del Standard & Poor's porque es el índice económico más utilizado. Entonces, si queremos estudiar la gestión pasiva de John Bogle, pues tenemos este libro que es el pequeño libro para invertir con sentido común, que es de las obras más conocidas de John Bogle, tiene muchas más, y donde se dice efectivamente, o donde se resume, se dice que el promedio de los fondos indexados supera el promedio de los fondos gestionados activamente más del 90% de los casos en periodos de 10 años. Es decir, sería muy raro encontrar un fondo de gestión de activos que le gane al mercado por más de 10 años. Y como es muy difícil encontrarlo, lo que está diciendo John Bogle es: ¿para qué quiere vencer el mercado? Si los grandes gestores no lo hacen, haga lo mismo que el índice o el mercado y no intente hacer más, porque seguramente va a perder dinero. Ya de por sí las comisiones le está costando bastante. Ahora, si se pone a hacer trade y bajar o invertir o intentar adivinar cuándo el precio está barato para vender cuando está caro, seguramente en esa gestión activa va a perder mucho dinero. Entonces es por eso que la tesis de inversión de John Bogle se basa en la simplicidad. Simple: invierta mensualmente, semanalmente, bimestralmente dinero en ese índice, en el mismo índice, meta el mismo dinero, la misma cantidad durante un periodo 20 años, 30 años. Por eso es que la disciplina es la segunda parte de la estrategia. Lo primero es simple, simplemente es que escoge el índice. Lo segundo es que lo hace durante un plazo largo, 20, 30 años, y la constancia, siempre hacerlo al mismo tiempo y sin pensar en dónde está el índice, si ha subido, si ha bajado, si estamos en crisis o no. Usted sigue haciendo su inversión. Y es que otro punto importante de la tesis de inversión tiene que ver con el interés compuesto. Uno es el tiempo y lo otro es poner a trabajar el dinero. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto se define como la forma en que usted trabaja los intereses ganados volviéndolos capital, y con el tiempo esa unión entre capital e intereses van formando un nuevo capital que genera nuevos intereses y se va volviendo una bola de nieve. Entonces, supongamos, y volviendo al ejemplo del Standard & Poor's, supongamos que vamos a invertir durante 20 años en el Standard & Poor's. ¿Cuánto vamos a invertir? Supongamos que vamos a invertir 100 euros. Si invertimos 100 euros a una tasa del 8.5%, lo que tenemos es que en 10 años, lo que hemos ahorrado, en 20 años, son 24.000 euros. Las ganancias, haciendo eso todos los meses, invirtiendo 100 euros por 20 años, lo que hacemos es una bola de capital que cada vez va generando más intereses. Al final de los 20 años tenemos en total de intereses 39.508 euros ganados, que se suman al capital inicial ahorrado, lo que nos da un total de 63.888 euros totales. Entonces, esta parte de azul sería lo que ahorramos y esto los intereses en 20 años. Pero ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio por 30 años? Es decir, unos 100 euros por 30 años mensualmente a una tasa de interés aproximada del 8.5%. En este caso, el resultado es totalmente impresionante. Aquí el resultado ya no serían 63.000, sino 163.000. ¿Por qué? Porque si bien ahorramos $36.000 durante 30 años, la verdad es que vamos a ganar de intereses 131.409. Como ven aquí, la parte ahorrada sigue subiendo muy despacio, pero la parte de los intereses se va volviendo una bola de nieve y va creciendo de forma exponencial. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero sumándole un punto porcentual al interés anual. Solo un 1% de más, es decir, 100 euros todos los meses por 30 años. Esto pasamos de 167.000
euros a 206.000, solo sumándole un punto. Como ven, un punto porcentual es mucho dinero a lo largo del tiempo. Y hablando de pequeños esfuerzos, hagamos el mismo ejemplo con $1, €1 de, es decir, ya no vamos a ahorrar 100 euros, sino 101 euros durante 30 años. Dirá, bueno, no va a hacer mucha diferencia por €1 de más mensual. Cuando ya estoy ahorrando 100 o 101 debería ser exactamente lo mismo. La verdad es que la diferencia, si bien ahorré 360 euros durante esos 30 años, la verdad es que esos 360 euros, apenas €1 por mes, se volvieron 2.066 euros con toda la bola de nieve que ha aumentado. Entonces, eso es importante porque miren que esos pequeños detalles, solo €1 al mes, se volvió en la bola de nieve más de 2.000 euros en el año. Eso es súper importante entenderlo para saber cómo invertir en cualquier mecanismo. Es decir, el interés compuesto es la herramienta más poderosa, financieramente hablando, para hacer crecer el capital. Entonces, teniendo las bases de la gestión pasiva y habiendo entendido que es el indicador del Standard & Poor's 500, es decir, ese grupo de 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, que en este momento en verdad son 509, tendríamos que preguntarnos cómo hacer gestión pasiva y qué instrumento utilizar. Entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. Lo primero es que podemos escoger o sea un ETF o un fondo indexado. Pero ¿cuál es la diferencia? El ETF, la verdad es que es un instrumento que se negocia como si fuera una acción. Entonces es un instrumento que reúne todas esas empresas y lo que va a hacer es guiarse por el índice, el Standard & Poor's, y lo va a copiar. Pero usted puede comprarlo y venderlo cuando quiera. Eso va a representar también un problema, que usted mismo se implica su disciplina. Usted tiene que comprar su índice y va a tener que evitar tradearlo como si fuera una acción. Ahora, el fondo indexado, lo que pasa es que es una empresa que crea un instrumento que replica el índice. Entonces son ellos los que gestionan el dinero de todos los participantes y van comprando o un ETF o acciones que componen a ese índice Standard & Poor's. Entonces la diferencia entre el ETF y el fondo es que el fondo va a ser gestionado normalmente por una empresa, llamado por eso fondos de gestión. Entonces la negociación es la primera diferencia. El ETF se negocia como una acción, en cambio en el fondo usted mete dinero y compra partes de un fondo. Las transacciones que se hacen del ETF se hacen intradía, compra y venta como si fuera una acción normal. En cambio, en los fondos indexados lo que hacen es simplemente el valor se determina al final del día. Al final del día van a saber el valor del activo y van a saber cuánto comprar o cuántas partes tienen que vender. Pero es una gestión pasiva o una gestión activa que va a ser el propio fondo. El ETF se va a mirar como una acción, va a cambiar todo el tiempo. En cambio, el fondo solo hasta el final del día va a saber cuánto se sabe o cuánto precio tiene la parte que se negocia. Otra de las cosas importantes que hay que saber entre el ETF y el fondo indexado es que el ETF generalmente tiene costos o comisiones de corretaje, es decir, comisión de compra y venta. En el fondo normalmente no tiene. Usted simplemente entra para dinero que tenga, que le permita o que la empresa le haya dicho y no tiene ninguna comisión de entrada o salida. En cambio, los ratios de gastos, ahora sí, los gastos de administración del ETF generalmente son muy reducidos. Como es un instrumento donde simplemente está comprando las acciones que indica el índice, la gestión es prácticamente nula. Entonces, esos ETFs no tienen ningún tipo de gestión, solo están copiando el índice. No tienen que hacer absolutamente nada más. Ellos no están averiguando o los gestores del ETF no están averiguando qué empresa está barata o qué está cara, simplemente compran en proporción a lo que les vaya diciendo el índice. En cambio, los fondos indexados, como reúnen dinero, necesitan tener ciertas cantidades de esos activos, pueden tener algunos costos, son costos más altos. Generalmente cuando son temas muy generales como el Standard & Poor's son comisiones más bajas, pero cuando son temas muy centrados como algunos países emergentes, cuando van a entrar a algún sector muy específico como el sector salud o tecnológico, generalmente las comisiones también de los fondos tienden a ser un poco más altas. Los costos de transacción, eso sí depende ya del broker que ustedes escojan tanto para el uno como el otro. Eso sí tendrán que averiguar cuánto les va a costar negociar el activo. Ahora desde el lado práctico, cómo negociar con el Standard & Poor's o cómo hacer gestión pasiva con los instrumentos que nos brindan aplicaciones como TRI. He escogido TRI no porque trabaje para la empresa, sino porque es la aplicación que yo utilizo. Entonces conocí o sé que en TRI se pueden manejar 3 formas de gestión pasiva
con los que nos utilizan o que nos proponen que estén indexados al Standard & Poor's 500. El primero es justamente este ETF, que es el SPX, cuya gestora es BlackRock. BlackRock, para los que no lo conocen, es un gestor de activos tremendamente grande, es el más grande, y ahí está video, si quieren búsquenlos por Google. Dicen que es el dueño del mundo. Bueno, es súper importante o interesante conocer sobre esta empresa, pero si ustedes quieren conocer el activo y conocer cómo se comporta, pues lo más fácil es ir a la página de internet de BlackRock y ver cómo se compone el activo. Aquí, como les digo, yo me meto a la página de internet de BlackRock y toda esta información sobre el ETF que les estoy hablando, pues me lo da propiamente BlackRock. En la plataforma de TRI también está, pero pues digamos que la información más completa está directamente en el gestor. Entonces BlackRock nos dice que este ETF lo que hace es replicar las 500 compañías líderes de Estados Unidos y tiene una exposición diversificada en esta empresa. Estas empresas que son escogidas por tener una mayor liquidez y solidez en el mercado americano. Es importante saber que el índice, el Standard & Poor's, generalmente cada 3 meses o cada 6 meses se gestiona. Es decir, si hay una de estas 500 empresas que se quiebra, ellos mismos sacan esa empresa del índice y la reemplazan por otro, en algo que se llama el rebalanceo del índice. Entonces eso es importante porque ustedes o nosotros no vamos a tener que estar mirando qué empresa quebrando. Ellos mismos, el índice como tal, lo va sacando para ponerlas más sólidas. Entonces, importante, para el día en que hice la investigación, el 21 de junio, que fue este fin de semana, el valor del ETF estaba en $576.25. Eso puede cambiar y eso seguramente cambia todos los días. En TRI, ustedes pueden encontrar o encontraban eso al principio de la semana a 2.390.000. Cada ETF cuesta eso. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Es un ETF que para muchos será costoso y puede ser que no tengan el dinero suficiente para comprar, pero ya encontraremos una forma de llevar esta estrategia para pequeños portafolios, como les decía en el título del video. Dentro de la misma página podemos ver qué rentabilidad nos está dando, la rentabilidad de referencia, es decir, del Standard & Poor's, cómo se comportó durante el 2014 hasta el 2023, y aquí nos van diciendo cuánto se fue ganando mes a mes. Entonces, ojo, pues obviamente estas son ganancias año a año, pero no quiere decir que porque se haya ganado en años pasados, en años futuros se vaya a ganar igual o que se vaya a ganar simplemente. Dentro de los datos claves del ETF, para entenderlo, hay que entender que la comisión, como les decía, es apenas del 0.07% efectivo anual. Prácticamente nada. Tener el ETF les cuesta menos del 0.1, menos de 1%. Lo otro importante es que es de acumulación. ¿Eso qué quiere decir? Que el ETF, si bien está compuesto por las empresas, las 500 empresas de Estados Unidos, y esas empresas muchas generan dividendos, lo que hace el ETF es recuperar todos esos dividendos que les llegan por las acciones que la componen y se vuelve a invertir en ellos mismos. Ellos mismos se compran más partes o más participación. Entonces la valoración del activo es mucho más importante. ¿Y eso qué significa? UCITS quiere decir que está reglamentado por la Unión Europea. No vamos a producir impuestos para los Estados Unidos. Lo otro que hay que entender es que la metodología es réplica física. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que el ETF está comprando literalmente las acciones, no está haciendo una simulación con otro tipo de activos para simular cómo se comporta el Standard & Poor's, sino que el activo sí está comprando literalmente las acciones. Otra cosa que tenemos que entender es que mucha gente, por ejemplo, ahorita con el boom de Nvidia, quiere comprar Nvidia. Lo que hay que entender es cómo está compuesto el índice. Y aquí, si bien son 500, aquí les traigo la lista de las primeras 12 acciones. Y como vemos, está Microsoft, está Nvidia, que tiene un 6.78%. Microsoft tiene como un 7% del peso de la empresa. Está Apple, Amazon, Meta, Alphabet, que es Google, y así es como ustedes saben en qué están invirtiendo. Es decir, es súper bueno este tipo de instrumentos porque están diversificando con un solo ETF. Ya tienen 500 empresas. Están concentrados en Estados Unidos, pero están diversificados en Estados Unidos porque tienen todos los sectores de empresa. Ahora, una advertencia que debe hacerse de todas maneras respecto a este ETF, que el 31% del peso total del ETF está en estas primeras 7 empresas. Entonces, cuando se habla de los 7 magníficos, cuando viene Tesla, lo que están diciendo es que prácticamente estas 6 empresas están empujando el índice al alza. Entonces hay que tener en cuenta en qué exposición o en qué empresas estamos invirtiendo. Si definitivamente en estas somos las empresas que queremos invertir en principalmente, creo que es el buen índice para invertir.
Si queremos entender cómo está compuesto el índice y por lo tanto el ETF, pues vemos en qué sectores está. El 32% como está en tecnología, pues ya saben por qué empresas, que todas son del sector tecnológico. Financieras está el 12.46%, en el cuidado de la salud está el 11.74, etcétera, etcétera. Entonces ese era el primer ETF. El segundo ETF que se puede comprar a través de TRI, a través del mercado global colombiano, es decir, desde Colombia, con pesos colombianos pueden comprar esos dos ETFs, es el BOO, que es justamente el ETF de Vanguard, que es la empresa que fundó John Bogle. ¿Qué tiene ventaja Justamente miren cuánto es el expense ratio o los gastos de administración que tiene, 0.03%. Entonces es la mitad del anterior. Ya el otro, el de BlackRock, ya era 0.07, este es del 0.03. Entonces dirán ustedes, bueno, pues este puede ser que sea más interesante. Además es más barato porque está en $502 cuando el otro estaba en más de 530. Y además en pesos pues está más barato porque está apenas a 2.100.000. Entonces dirán ustedes, pues yo voy a irme por este porque está mucho más barato y la administración es más barata. Pero hay que tener en cuenta, primero, miren las rentabilidades que dan el primero. Por ejemplo, en el 2014, el de BlackRock dio 13.2 de ganancia, mientras que para ese mismo año, Vanguard dio el 11.46. Ustedes van a decir, ¿pero por qué si están replicando el mismo índice? Lo que pasa es que Vanguard da una parte en dividendos. Lo mismo pasa para allá en el 2019. Lo que pasa es que Vanguard o el BOO es distributivo. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de las ganancias es dividendo. Y ustedes dirán, súper bueno. Pero ¿qué pasa? Pueden ser que la estrategia que ustedes quieran sí sea dividendo y mantener y cada vez comprar más partes de ese ETF para tener con el tiempo muchos más dividendos que le puedan permitir. Eso es el sueño de muchos inversores. Lo que pasa, hay que tener cuidado, es que eso significa impuestos. Generalmente los dividendos en casi todas las regulaciones del mundo implica impuestos. En Estados Unidos implica muchos impuestos y en Colombia también. Diferente a la valorización, que muchos estados no tienen impuestos. Entonces tienen que tener en cuenta eso y ya decidir dependiendo de la estrategia que tengan. Y para comparar la rentabilidad que dan los dos índices, aquí los podemos comparar. Aquí está el de BlackRock y el BOO. Como ven, si bien tienen el mismo comportamiento, el BOO siempre va a estar abajo porque parte de estas ganancias que hacen la diferencia se van en dividendos. Ustedes dirán, oye, al final da lo mismo porque a mí me lo están dando a través de dividendos. Lo que pasa es que recuerden que este es acumulativo, es decir, ¿por qué se crea esta diferencia de rentabilidad? Esto es acumulativo y este tipo de activo está aprovechando el interés compuesto mucho más que este. Y además, como no genera impuestos de los dividendos que se generan en el BO, se está ganando por dos lados, porque estoy haciendo interés compuesto para ganar mayor rentabilidad y no estoy pagando impuestos de lo que se generan en los dividendos. Entonces, habiendo analizado los dos instrumentos, la pregunta es, ¿por qué en TRI o por qué en un broker nacional? ¿Cierto? Una vez más, yo no trabajo para TRI, pero es el broker nacional que yo conozco. Si bien estos dos instrumentos, el BO y el SPX, que son dos ETF, se pueden comprar a través de TRI, estos dos mismos se pueden comprar a través de otras plataformas, por ejemplo, Happy, o se pueden, o Interactive Brokers, o el broker que ustedes quieran, ¿cierto? Cuando lo hacen a través de los Estados Unidos. Aquí en Colombia hay una ventaja, que estos dos ETF se puedan negociar en el mercado global colombiano. ¿Por qué? Porque hay un beneficio tributario. El artículo 36 del Estatuto Tributario dice que la rentabilidad o la ganancia que se hace con la venta o compra no es ni renta ni ganancia ocasional. Eso es súper bueno. Eso es un beneficio que nos incita a comprarlo a través del mercado global colombiano porque no estamos generando esa ganancia. En cambio, cuando estamos invirtiendo en estos mismos instrumentos en un broker extranjero, la verdad es que vamos a tener que declarar esa ganancia ante la DIAN aquí en Colombia, y la verdad es que muchos de esos brokers ya están pasando ese tipo de información a la DIAN, entonces vamos a tener que pagar por el mismo instrumento pues más impuestos. Uno de los problemas de todas maneras es que este tipo de instrumentos no se puede fraccionar. No se puede fraccionar en el mercado colombiano. Ustedes quieren decir, oye, yo quiero invertir solo 500.000 pesos en ese instrumento. La verdad es que no se puede. ¿Por qué? Porque como es un título o valor, tiene que estar registrado en DECEVAL y como tal solo un ETF tiene que corresponderle a una persona registrada. Entonces por eso no se puede hacer. Muchos estarán pensando, oiga, seguramente como no lo puedo hacer, voy a hacerlo a través de un broker
extranjero que sí me va a permitir fraccionarlo y comprar $20, $30 de ETF, así sea el BO o el SPX. Entonces, eso puede pasar, pero recuerden el beneficio tributario. Entonces ustedes me van a decir, oye, pero yo no tengo suficiente dinero para estar comprando mensualmente este tipo de ETF. Yo no tengo 2.400.000 o 2 millones para invertir mensualmente. Entonces no se preocupen, esperen hasta el final porque les voy a dar una solución para de todas maneras invertir en este tipo de acciones. Por otro lado, como les decía, el SPX cuando se hace a través de un broker colombiano, la otra ventaja que tiene el instrumento como tal respecto al BO es que no genera renta por dividendo. Hay que tener en cuenta que todos los dividendos que se generan en un broker extranjero y en Estados Unidos están taxados aproximadamente por el 30%. Entonces a ustedes ya le están quitando el 30% de esas ganancias que están generando por dividendos. Entonces tienen que estudiar ese impuesto porque seguramente se les va a ir comiendo poco a poco las ganancias que generen a través de los dividendos. Y otra cosa importante a analizar es el TRM. Recuerden que la TRM, lo que produzca en instrumentos importantes, la TRM, es decir, si hay una valorización del dólar y gracias simplemente a la TRM ustedes están ganando más dinero del precio del que lo compraron, seguramente si compran cualquiera de estos dos activos en un broker extranjero tendrán que pagar esa rentabilidad que saquen a través del TRM. Entonces definitivamente no tenemos ese monto, no tenemos los 2 millones, no tenemos los 2 millones y medio para invertir en ese tipo de activos. ¿Qué podemos hacer? Pues resulta que TRI, otra vez advierto, yo no trabajo para TRI, pero sacó un fondo indexado que lo que hace es comprar ETFs, compra partes de todo el dinero que va metiendo todas las personas que van invirtiendo en ese fondo, ¿cierto? Y van comprando esos ETFs. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas es que el monto de inversión es de apenas 50,000 pesos. Ustedes ya pueden invertir en ese fondo a partir de 50,000 pesos. Y la verdad es que este fondo que es nuevo, pues más o menos salió en abril. En abril tenían 2.897 inversionistas. Miren que esta ficha que la imprimí en mayo ya cuentan con 5.613, o sea, se ha duplicado la cantidad de inversores. Claro, la facilidad de entrar en este mercado es mucho mayor a un ETF, porque a partir de 50,000 pesitos ustedes ya pueden hacerlo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta y cuál es la desventaja, que la comisión sí es del 1.5%. Efectivamente, en los ETFs era del 0.07% o el 0.03%, aquí ya es mucho mayor, es 1.5%. Pero ¿cuál es la facilidad? Que yo ya puedo participar a partir de 50,000 pesos. Eso es un fondo que está destinado justamente, o a mí me parece maravilloso para las personas que no tienen capital muy grande para invertir. Entonces, ¿cuál es la comisión? Aquí yo leí, de todas maneras hice la tarea y leí el reglamento y en el reglamento dice efectivamente que es el 1.5% efectivo anual y que se cobra diariamente. Es decir, ustedes nunca van a ver al final del año que les quitan, sino que el cálculo que ellos van haciendo va a ser diario y les van quitando la comisión respectiva proporcional. Entonces, pues lo que ustedes ven en la aplicación simplemente es el dinero que ya les pertenece a ustedes. Una cosa que advertir, pues el saldo mínimo, si ustedes quieren sacar el dinero, todo el dinero lo pueden hacer cuando quieran, ¿cierto? Pero tienen que dejar por lo menos 40,000 pesos. Esto quiere decir que si quieren volverme a meter dinero, lo pueden hacer, pero si quieren liquidar toda su posición, pues tendrán que pedirle acciones y valores, que es la comisionista que trabaja con ti para que le vuelvan absolutamente todo. Bueno, otro punto importante aquí es que es un tiempo de preaviso de 3 días. Tienen que encontrar 3 días hábiles para sacar el dinero. ¿Cómo está compuesto este fondo? Pues porque sí, replica el Standard & Poor's y va a comprar los ETFs SPX, es decir, va a comprar ETFs de BlackRock. Lo que pasa es que ellos dicen, oye, lo que vamos a hacer, como es un fondo a la vista, ustedes pueden recuperar el dinero cuando quieran, tenemos que mantener un pedacito más o menos del 15% del fondo cash, efectivo, por si la gente se quiere ir, pueda sacar el dinero rápidamente. Y si no, pues de todas maneras podemos vender los ETFs al mercado y recuperamos. Entonces, importante que el 85% más o menos del fondo está en los ETFs. Ellos compran, como ven acá, aquí ellos le compran los ETFs. Entonces, ustedes cuando meten plata, lo que se están metiendo son partes del fondo, no del ETF, pero partes del fondo que invierten en el ETF. ¿Cuáles son las ventajas? La facilidad de transacción. Como es en Colombia, pues pueden meter plata en peso. El domicilio fiscal, pues siempre que estemos en Colombia, pues es mucho más fácil. Pues ya podemos reportarnos ante la DIAN mucho más fácil, ya podemos registrarnos en acciones y valores, repito, que es la comisionista de TRI, ¿cierto?
TRI es la aplicación. Entonces acá pues los beneficios fiscales nos favorecen porque la venta y compra de estos fondos pues no van a estar taxados como renta o ganancia ocasional. Que negocies el ETF de BlackRock y este no genera dividendos, pues no hay ningún tipo de impuesto por esto. Estamos de todas maneras protegidos con moneda extranjera. ¿Por qué? Porque si bien cotizamos en pesos, la verdad es que el fondo siempre tiene esto en rojo en tenencias de ETFs que se negocian en dólares. Entonces estamos protegidos y estamos protegiendo o estamos cubiertos de esa volatilidad de subidas y bajadas del dólar. Entonces estamos invirtiendo de forma directa en dólares también. Otra de las ventajas es la posibilidad de invertir en montos pequeños. Como no tengo los 2 millones, aquí yo ya puedo hacer gestión pasiva mucho más fácil. 100,000 pesos, 50,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos mensuales, lo puedo hacer. Y me agendo para que me hagan el retiro de la cuenta. También hay una aplicación en TRI donde le pueden ir retirando a uno de la cuenta bancaria el monto que uno decida mensualmente. Así uno ni siquiera tendría que estarse acordando de meter la plata en el fondo. La diversificación, súper importante porque estamos invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y pues el tiempo no tienes que revisar el mercado, ¿sí? No tienes que estar pendiente de si Nvidia subió, si Nvidia bajó. Lo único que tiene que tener es disciplina para siempre estar metiendo el dinero de forma juiciosa y hacer la estrategia de gestión pasiva de la mejor forma posible. De todas maneras hay desventajas. Las desventajas, ¿cuáles son? Como una vez más les digo, las comisiones del 1.5. De todas maneras es gestión pasiva, de pronto podría ser menos, pero digamos que dentro de los fondos de gestión no está mal, ¿cierto? Pero dado que solo están replicando y están comprando ETFs, pues podría ser menos, pero bueno, digamos que si la bajan sería bueno, pero digamos que es aceptable y sobre todo comparado con los ETFs, pues es muy alta. Pero la desventaja de los ETFs es que son extremadamente caros y no se puede invertir para cualquier persona. ¿Qué haría yo? Si yo tengo la plata para comprar los ETFs, pues yo compraría los ETFs. ¿Cuáles son otras de las desventajas que yo le veo a este fondo? La verdad es que John Bogle dice que él prefiere los fondos a los ETFs porque los ETFs tienen esa tentación de estarlo vendiendo y comprando como una acción. Mucha gente se va a asustar y va a vender sus posiciones o va a tener mucha avaricia y va a querer asegurar ciertas ganancias y va a sacar el dinero. Y si empiezan a jugar a comprar y vender, pues la verdad es que están haciendo gestión activa con ETF. El problema del fondo o la ventaja inicial del fondo que era que es muy difícil salirse del fondo y sobre todo en los años 70 y 80 que ya marista y eso da pereza, pues la gente ni siquiera se preocupaba. Aquí la desventaja es que hay mucha información y ya uno con la aplicación puede salir del fondo. Entonces también está esa tentación de querer sacar el dinero, volverlo a meter cuando uno cree y entonces también termina medio tradeando el ETF. Entonces eso puede ser una desventaja, esa tentación constante de quererlo tradear. La otra desventaja, pues el mercado americano está caro, no sé, mucha gente está diciendo que se va a caer y eso, pero dentro de las otras cosas y dentro del gráfico que yo les mostraba, pues ya hemos pasado por 3 crisis en los últimos 17 años y la verdad es que las rentabilidades del Standard & Poor's siguen ahí, siguen intactas. La ventaja de esto es simplemente no preocuparse por el mercado y ser muy disciplinado. La desventaja sería empezar a observar mucho el mercado y querer tradear el instrumento. Entonces, en ese sentido, pues tendrá que analizarse de todas maneras un análisis corto, un análisis simple de si quieren invertir en el mercado americano y siente que el mercado americano siempre va a ser una promesa de valor, pues creo que y sobre todo a futuro, a 15, 20, 30 años, pues creo que el instrumento es muy bueno. De todas maneras, yo empecé a modo educativo, pero con dinero de verdad, a hacer una simulación de gestión pasiva. Yo escogí este fondo y empecé en mayo 17 a meter los primeros 100,000 pesos. En ese momento el ETF estaba en 2.142.000 y el acumulado antes de entrar al 17 de febrero alcanzó a estar en 109.000, es decir, del 9.79% este mes, o sea que la ventaja. Hoy lo tengo en 210.000, ya he metido 200.000 pesos. ¿Qué es esto? El ejercicio o el Bogle Project, como yo lo llamo, es un proyecto que estaré comunicando en X o el antiguo Twitter y les iré contando
todos los variables que voy sacando del ejercicio. Voy a hacer gestión pasiva con este fondo mes a mes, 100.000 pesos por más de 20 años, e iré contando y dando los resultados respecto a la TRM, el valor del ETF, las comisiones, el comportamiento de la economía, si se cae, si a pesar de que se cae, si eventualmente se cae la economía americana, de pronto la que se cae es la colombiana. Estar analizando todos esos datos. Hasta ahora empecé, todavía estas rentabilidades, si bien están diciendo que son del 205%, porque hace una proyección a 12 meses, pues efectivamente no creo que se vayan a mantener, pero yo estaré analizando y comunicándole ese tipo de información a todos. Entonces, con esto termino el video de hoy. Espero que les haya quedado claro el tema de la gestión pasiva, de los ETFs, del índice Standard & Poor's y de este fondo ETF 500 acciones US de TRI, que nos permite invertir a valores pequeños. Y espero me sigan en mis redes de X, que les dejo en el link del video, para que estemos analizando conmigo durante más de 30 años cómo se comporta esta inversión. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.